El general Charles de Lorenzés se sentó ante su escritorio en el calor sofocante y húmedo de Veracruz, mojó su pluma en el tintero y escribió una frase que quedaría grabada en la historia como el epitafio de su propia carrera militar. Dirigiéndose al ministro de Guerra en París con la confianza absoluta de quien nunca ha conocido la derrota, declaró que los franceses tenían tal superioridad sobre los mexicanos en raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos, que a la cabeza de sus 6,000 soldados, él ya era el dueño de México. Corría el inicio de 1862, y aquella carta no era simplemente la jactancia de un oficial vanidoso. Era el manifiesto de un imperio europeo intoxicado por su propio poder. El ejército francés había desembarcado en las costas del Golfo de México, convencido de que se embarcaba en un desfile colonial, una marcha civilizada hacia la capital, donde serían recibidos con flores y vítores por una población ansiosa de ser salvada de su propia república caótica. Napoleón III, observando desde los salones dorados del Palacio de las Tullerías, no veía a México como una nación soberana, sino como un peón estratégico en un tablero de ajedrez global. Con los Estados Unidos desgarrándose en su propia y sangrienta guerra civil, el emperador francés vio una oportunidad irrepetible para instaurar una monarquía católica y latina en las Américas que frenara la expansión de los protestantes anglosajones. Para ejecutar esta visión, envió a los mejores soldados del mundo, los legendarios zuavos, veteranos de Crimea e Italia, hombres temidos en toda Europa por su ferocidad y disciplina. Para estos profesionales endurecidos, la idea de que un ejército harapiento de mestizos e indios pudiera ofrecer alguna resistencia real resultaba risible. Miraban el paisaje mexicano con desdén y a su gente con una arrogancia cegadora, convencidos de que la guerra europea era la única forma válida de combate. Del otro lado de esta colisión inminente se encontraba Benito Juárez, un abogado zapoteco que había ascendido desde la pobreza absoluta hasta la presidencia. Para los generales franceses, Juárez no era más que una molestia provincial obstinada, el líder de una facción bárbara que se dispersaría al primer disparo de cañón. Veían a su ejército como una turba desorganizada de campesinos reclutados a la fuerza, sin uniformes ni zapatos, armados con mosquetes oxidados de una era pasada. Lo que Lorenzés y su Estado Mayor no comprendían era que no estaban luchando contra un ejército tradicional, sino contra una nación forjada en el fuego de décadas de guerras civiles. Marchaban a ciegas hacia un territorio que no comprendían, contra un pueblo cuya determinación era más dura que el propio terreno. El escenario estaba listo para uno de los reveses más impactantes de la historia militar, donde la soberbia del viejo mundo estaba a punto de estrellarse contra la voluntad inquebrantable del nuevo. La chispa que encendió este incendio continental no fue un insulto diplomático ni una disputa fronteriza, sino la bancarrota absoluta de un Estado asediado. En julio de 1861, el Congreso mexicano, instado por el presidente Juárez, decretó la suspensión temporal de los pagos de la deuda externa por un periodo de 2 años. No era un acto de desafío, sino un grito de supervivencia. Tras la Guerra de Reforma, las arcas nacionales estaban vacías, y el país necesitaba respirar para no colapsar. Sin embargo, en las capitales financieras de Europa, esta medida fue interpretada como un robo descarado. En Londres, París y Madrid, los acreedores exigieron sangre. Napoleón III, siempre oportunista, vio en esta crisis financiera la coartada perfecta para ocultar sus verdaderas ambiciones territoriales bajo el manto de la justicia económica. Así nació la Convención de Londres, una alianza tripartita que envió una armada conjunta a las costas de Veracruz con el supuesto fin de cobrar lo debido, aunque cada potencia ocultaba intenciones radicalmente distintas en sus bodegas. El desembarco de las tropas aliadas a principios de 1862 fue un choque brutal de realidades. Los soldados europeos, acostumbrados al clima templado y a las campañas ordenadas del viejo mundo, se encontraron de golpe en el trópico húmedo y letal de Veracruz. Antes de que pudieran disparar una sola bala, un enemigo invisible comenzó a diezmar sus filas,
la fiebre amarilla, el temido vómito negro. Los hospitales de campaña se llenaron rápidamente de hombres delirantes cuya piel se tornaba cetrina antes de morir entre espasmos. A pesar de este inicio ominoso, la actitud de los mandos franceses seguía siendo de una altivez inquebrantable, mientras el general español Juan Prim, un hombre pragmático casado con una mexicana, entendía la complejidad política del país y buscaba una salida diplomática, y los representantes británicos solo querían asegurar sus libras esterlinas, los enviados de Napoleón III, encabezados por el diplomático Alphonse Dubois de Saligny, actuaban con la prepotencia de conquistadores. Dubois de Saligny se convirtió en la personificación del desprecio francés hacia la soberanía mexicana. Durante las negociaciones preliminares en la Soledad, saboteó cualquier intento de acuerdo pacífico, presentando demandas tan absurdas y exorbitantes que ningún gobierno digno podría aceptar. Exigía el control de las aduanas, pagos inmediatos que superaban la capacidad del país y reparaciones por agravios inventados. Su comportamiento dejó claro que Francia no quería dinero, quería la guerra. La tensión llegó a su punto de ruptura en abril de 1862, cuando los británicos y los españoles, dándose cuenta de que estaban siendo utilizados como comparsas en el sueño imperial de Napoleón, decidieron retirarse. Las flotas de la reina Victoria y de Isabel II levaron anclas, dejando a los franceses solos en la playa. Lejos de preocuparse, Lorenzés y Saligny celebraron la partida de sus aliados tibios. Ahora, la gloria de la civilización de México sería exclusivamente francesa. Fue en este momento crítico cuando la arrogancia francesa se alimentó del veneno de la desinformación. El cuartel general de Lorenzés se vio inundado por exiliados conservadores mexicanos, liderados por Juan Nepomuceno Almonte, hijo del héroe independentista Morelos, pero traidor a la causa republicana. Estos hombres, vestidos con levitas impecables y hablando un francés fluido, aseguraron al general que Juárez era un tirano odiado por su propio pueblo y que la inmensa mayoría de los mexicanos anhelaba el orden de una monarquía extranjera. Convencieron a Lorenzés de que la marcha hacia la Ciudad de México no sería una campaña militar, sino un paseo triunfal. Le prometieron que las ciudades le abrirían las puertas y que el ejército liberal desertaría en masa al ver las águilas imperiales. Lorenzés, cegado por sus prejuicios raciales y de clase, creyó cada palabra. Para él era inconcebible que una población mestiza e indígena prefiriera una república pobre y laica antes que el esplendor de una corte europea. Mientras tanto, en la capital, Benito Juárez no se hacía ilusiones. Sabía que la retirada de España e Inglaterra dejaba a México frente a la maquinaria militar más poderosa del planeta. La respuesta del presidente fue de una frialdad legalista aterradora. Promulgó un decreto declarando traidores a todos los mexicanos que colaboraran con el invasor y autorizó la guerra de guerrillas. No había pánico en el Palacio Nacional, solo una actividad febril. Se ordenó al joven general Ignacio Zaragoza que reuniera todo lo que pudiera llamarse un ejército y marchara hacia el este para bloquear el paso en Puebla. Lo que Zaragoza encontró fue desolador. Sus tropas eran una mezcla heterogénea de veteranos cansados y reclutas locales, armados con mosquetes que databan de la independencia y cañones que apenas funcionaban. No tenían uniformes estandarizados, ni botas suficientes, ni suministros médicos. Frente a la reluciente maquinaria de los zuavos y cazadores de África, el ejército de Oriente parecía una broma de mal gusto. Pero Lorenzés, en su soberbia, olvidó que esos hombres harapientos defendían sus hogares y que el terreno montañoso que se interponía entre la costa y el altiplano era un aliado que los mapas franceses no podían cuantificar. La orden de avance fue dada. Los franceses comenzaron a subir hacia las cumbres, convencidos de que iban a una coronación, sin saber que marchaban hacia un matadero. El ascenso del ejército expedicionario francés desde las tierras bajas de la costa hacia el altiplano central fue una marcha a través de un espejismo geográfico y mental. A medida que las columnas de zuavos y cazadores dejaban atrás el calor sofocante de Veracruz y se internaban en la Sierra Madre Oriental,
El paisaje cambiaba drásticamente, ofreciendo vistas majestuosas de volcanes nevados que ocultaban la hostilidad del terreno. Para el general Lorenzés, cada kilómetro avanzado sin resistencia masiva confirmaba su tesis de la superioridad racial y militar. Interpretaba el silencio de los caminos no como una táctica enemiga, sino como la sumisión natural de un pueblo inferior ante la grandeza de Francia. Sin embargo, el primer contacto real con el acero mexicano en las cumbres de Acultzingo, el 28 de abril, debió haber servido como una advertencia letal. Aunque los franceses tomaron la posición, se encontraron con una resistencia feroz y disciplinada que les costó bajas significativas. Lejos de desbandarse en el pánico que Lorenzés había predicho, las tropas mexicanas se replegaron en perfecto orden, ejecutando una maniobra de contención diseñada para atraer al invasor más profundo hacia la boca del lobo. Ignacio Zaragoza, el general de 33 años encargado de la defensa de la República, comprendía perfectamente la psicología de su oponente. Sabía que Lorenzés, embriagado de orgullo, no se detendría a consolidar sus líneas de suministro, ni buscaría flanquear las posiciones fuertes. Su arrogancia lo empujaría a buscar una victoria rápida y frontal para humillar a los liberales. Por ello, Zaragoza eligió Puebla como el escenario del sacrificio. La ciudad, rodeada de colinas y protegida por los fuertes de Loreto y Guadalupe, era el yunque donde planeaba destrozar el martillo francés. Mientras los invasores avanzaban confiados, Zaragoza trabajaba frenéticamente para transformar una ciudad de iglesias y conventos en una fortaleza inexpugnable. Ordenó levantar barricadas en las calles, perforar los muros de las casas para crear líneas de tiro cruzado y concentró en los fuertes toda la artillería disponible, una colección heterogénea de cañones viejos que, sin embargo, en manos expertas, podían ser devastadores. La composición del ejército de Oriente, bajo el mando de Zaragoza, era un reflejo vivo de la nación fracturada pero desafiante. Junto a los batallones regulares, mal equipados y con uniformes remendados, comenzaron a llegar contingentes de voluntarios indígenas de las sierras de Puebla, los Zacapoaxtlas y Xochiapulcas. Estos hombres no marchaban al paso de tambores militares ni entendían los códigos de la guerra napoleónica. Llegaban armados con machetes de trabajo, viejos fusiles de caza y un odio ancestral hacia cualquier extraño que pisara su tierra. Para los oficiales franceses que observaban estas tropas con sus binoculares desde la distancia, aquellos combatientes vestidos de manta blanca y sombreros de paja no parecían soldados, sino bandidos fáciles de dispersar. No entendían que la falta de botas de cuero se suplía con una agilidad en el terreno montañoso que ningún soldado europeo podía igualar y que el machete, en el combate cuerpo a cuerpo, era tan letal como la bayoneta más fina de la industria francesa. El 4 de mayo de 1862, las fuerzas francesas llegaron a las afueras de Puebla. La visión de la ciudad, con sus cúpulas brillando bajo el sol y los fuertes dominando las alturas, provocó un debate crítico en el Estado Mayor de Lorenzés. Sus ingenieros y oficiales más prudentes le aconsejaron rodear la ciudad o iniciar un asedio formal, advirtiendo que los fuertes estaban bien defendidos y que un ataque frontal cuesta arriba sería suicida. Pero Lorenzés, escuchando una vez más el canto de sirena de los conservadores mexicanos que le aseguraban que la población de Puebla se levantaría en armas contra Juárez en cuanto viera el tricolor francés, desestimó la cautela con un gesto de desdén. «Son mexicanos», repitió convencido de que la mera audacia del ataque provocaría la rendición inmediata. Decidió atacar directamente el punto más fuerte de la defensa enemiga, el fuerte de Guadalupe, en una exhibición de bravuconería que buscaba no solo ganar la batalla, sino demostrar al mundo que la táctica militar era innecesaria cuando se poseía la superioridad racial. Dentro de los muros de Puebla, la atmósfera era de una tensión eléctrica, una mezcla de miedo y fatalismo heroico. Zaragoza, consciente de que sus hombres se enfrentaban al mejor ejército del mundo, pronunció una arenga que cortó el aire como un cuchillo, recordando a sus soldados que, si bien los franceses podían tener la fama y la disciplina, ellos tenían la razón y la patria.
Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México, les dijo, inyectando en sus venas una moral de acero. Sabían que no había retirada posible. Detrás de Puebla solo estaba la capital abierta y la caída de la República. Aquella noche, mientras las fogatas de los campamentos franceses iluminaban el horizonte como una amenaza inminente, los defensores afilaban sus machetes y cargaban sus viejos cañones, esperando el amanecer no como corderos al matadero, sino como cazadores pacientes, esperando que la presa soberbia cayera en la trampa que su propia arrogancia había cavado. La mesa estaba servida para el choque imposible. El amanecer del 5 de mayo de 1862 iluminó los valles de Puebla con una claridad engañosa, prometiendo un día de primavera que pronto se teñiría de rojo. En el campamento francés, la actividad era metódica y tranquila, casi rutinaria. Los soldados limpiaban sus armas y ajustaban sus uniformes con la despreocupación de quien se prepara para un ejercicio de entrenamiento más que para una batalla a muerte. El general Lorenzés, observando las fortificaciones mexicanas a través de su catalejo, tomó la decisión que sellaría su infamia. Desoyendo a sus propios ingenieros que sugerían flanquear la ciudad por el este, donde las defensas eran inexistentes, ordenó un ataque frontal directo contra los fuertes de Loreto y Guadalupe, situados en la cima de un cerro escarpado. Era el camino más difícil, el más ilógico y el más peligroso, pero Lorenzés lo eligió deliberadamente porque quería dar una lección moral. Quería demostrar que los soldados franceses podían tomar la posición más inexpugnable del enemigo simplemente marchando hacia ella. A las 11:45 de la mañana, un solo cañonazo francés rompió el silencio, anunciando el inicio de la carnicería. La artillería francesa, considerada la mejor de Europa, abrió fuego con la intención de ablandar las defensas mexicanas, pero pronto se hizo evidente que la arrogancia había nublado incluso el juicio técnico de sus artilleros. Habían colocado sus baterías demasiado lejos, subestimando la elevación del terreno, y las balas de cañón se quedaban cortas o rebotaban inofensivamente contra los muros de piedra de los fuertes. Tras casi una hora de bombardeo inútil que apenas levantó polvo, Lorenzés, impaciente y frustrado por la falta de una rendición inmediata, ordenó el avance de la infantería. Los zuavos, con sus turbantes exóticos y pantalones abombados, formaron en líneas perfectas y comenzaron el ascenso del cerro. Era un espectáculo visual impresionante, una marea de colores brillantes, subiendo por una ladera cubierta de magueyes y zanjas naturales, avanzando con una disciplina que parecía desafiar a la gravedad y al sentido común. Sin embargo, lo que desde abajo parecía una marcha gloriosa, desde arriba era un tiro al blanco perfecto. El general Ignacio Zaragoza, observando desde su puesto de mando, mantuvo a sus tropas en una calma tensa. Había dado una orden simple pero vital: no disparar hasta tener al enemigo a tiro de piedra. Los defensores, una mezcla de soldados regulares bajo el mando del general Miguel Negrete y voluntarios indígenas, esperaron con el corazón en la boca mientras veían acercarse los rostros sudorosos de los invasores. Cuando los franceses estuvieron a menos de 100 metros, la orden de fuego resonó en la línea mexicana. Una descarga cerrada de fusilería y metralla barrió la primera fila de los zuavos, como si una guadaña invisible hubiera pasado por el cerro. Los franceses, sorprendidos por la ferocidad y la precisión del fuego de aquellos a quienes consideraban incapaces de sostener un rifle, vacilaron por un instante, pero su entrenamiento de élite se impuso, cerraron filas sobre los cadáveres de sus camaradas y continuaron subiendo, convencidos de que el pánico mexicano era inminente. Fue entonces cuando la batalla dejó de ser un enfrentamiento militar convencional para convertirse en una lucha salvaje por la supervivencia. Al llegar a los fosos de los fuertes, los franceses se encontraron con algo que no estaba en sus manuales de guerra. De entre las trincheras y los parapetos saltaron los indígenas Zacapoaxtlas y Xochiapulcas, hombres que no llevaban bayonetas caladas, sino machetes de hoja ancha afilados como navajas de afeitar. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal y visceral. La sofisticada esgrima de bayoneta francesa
resultó inútil contra la furia cercana y personal de los macheteros que se movían con una agilidad felina entre las rocas. El pánico, ese sentimiento que Lorenzés había reservado para los mexicanos, comenzó a infectar a las tropas de élite francesas. Por primera vez en sus vidas, los conquistadores de Argelia y Sebastopol retrocedieron, no por una maniobra táctica, sino porque estaban siendo despedazados por un enemigo que no temía a la muerte. Lorenzés, incrédulo ante el espectáculo de sus mejores batallones, retrocediendo desordenadamente ladera abajo, se negó a aceptar la realidad. Atribuyó el fracaso a un error momentáneo y, cegado por la ira, cometió su segundo error fatal. Ordenó un segundo asalto con las mismas tácticas suicidas, pero esta vez con más hombres. Agotó sus reservas prematuramente, lanzando a la batalla a los marinos y a la infantería de línea, insistiendo en subir por el mismo terreno sembrado de cadáveres. Mientras tanto, el cielo sobre Puebla comenzó a oscurecerse, no solo por el humo de la pólvora, sino por nubes de tormenta que se acumulaban sobre los volcanes, como si la propia naturaleza se preparara para intervenir en el desastre. Los mexicanos, envalentonados por haber repelido el primer ataque, y al ver que los invencibles sangraban y huían igual que cualquier mortal, recargaron sus armas con una determinación renovada. La batalla de Puebla apenas estaba comenzando, pero el mito de la invencibilidad francesa ya yacía muerto en las faldas del Cerro de Guadalupe. Cuando Lorenzés ordenó el tercer y último asalto, la batalla dejó de ser un conflicto humano para convertirse en una lucha elemental contra la naturaleza. Justo cuando las columnas francesas, ya agotadas y desmoralizadas por 2 fracasos consecutivos, intentaban reagruparse para un último esfuerzo desesperado hacia el fuerte de Guadalupe, el cielo de Puebla se abrió con una violencia bíblica. Una tormenta eléctrica, típica de las tardes de mayo en el altiplano, desató un diluvio sobre el campo de batalla, transformando en cuestión de minutos la ladera empinada y polvorienta en una rampa de lodo resbaladizo e intransitable. Para los soldados franceses, cargados con pesadas mochilas de equipo, abrigos de lana empapados y botas de cuero rígido, el ascenso se volvió una tortura física. Resbalaban y caían unos sobre otros, perdiendo la formación y convirtiéndose en blancos fáciles para los tiradores mexicanos que, desde la seguridad de los parapetos, disparaban a discreción contra la masa confusa que luchaba por no rodar cuesta abajo. Fue en medio de este caos hidrográfico donde la supuesta superioridad tecnológica francesa se volvió en su contra. Los cañones estriados, orgullo de la artillería imperial, se hundían en el fango hasta los ejes, incapaces de ser movidos o apuntados con precisión. La pólvora mojada inutilizó muchos de los rifles, obligando a los soldados a depender de la bayoneta en un terreno donde ni siquiera podían mantenerse en pie. En contraste, los defensores mexicanos, muchos de ellos calzando guaraches o yendo descalzos, encontraban un agarre más firme en el lodo de su propia tierra. La lluvia no solo lavaba la sangre de las trincheras, sino que parecía lavar también el miedo de los defensores. Al ver a los invencibles zuavos gateando en el barro, sucios y vulnerables, la mística del ejército europeo se disolvió por completo. Ya no eran semidioses de la guerra, eran hombres atrapados en una trampa geográfica y climática, luchando con la desesperación de quien sabe que ha cometido un error fatal. En el flanco derecho de la defensa mexicana, un joven general de brigada llamado Porfirio Díaz observaba el desmoronamiento de la ofensiva enemiga con ojos de depredador. Díaz, que apenas contaba con 31 años pero poseía un instinto militar nato, comprendió que había llegado el momento psicológico decisivo. Los franceses ya no atacaban, estaban vacilando. Desobedeciendo parcialmente las órdenes estrictamente defensivas de Zaragoza, o quizás interpretándolas con la audacia que caracterizaría su futura carrera, Díaz decidió que no bastaba con resistir, había que destruir. Ordenó a sus batallones de Oaxaca y a la caballería de lanceros que salieran de sus posiciones protegidas y se lanzaran a la carga contra el flanco expuesto de los franceses en retirada. Fue una maniobra arriesgada que cambió la dinámica de la historia de México. Los perseguidos se convirtieron en perseguidores. La carga de Porfirio Díaz fue el golpe de gracia.
Los lanceros mexicanos, jinetes expertos que manejaban sus caballos con una destreza que asombró a los europeos, cayeron sobre las columnas francesas desorganizadas como una tormenta de acero. Los suavos, que minutos antes intentaban escalar el cerro, ahora huían en desbandada, perseguidos a través de los maizales y las zanjas inundadas. La retirada francesa no fue el repliegue ordenado y digno que dictaban los manuales militares. Fue una fuga caótica. Los soldados arrojaban sus mochilas, sus kepis e incluso sus armas para correr más rápido, aterrorizados por la visión de los jinetes mestizos que los alanceaban sin piedad. Díaz los persiguió implacablemente hasta que la noche y el agotamiento de sus propias tropas lo obligaron a detenerse, pero el daño ya estaba hecho. El ejército francés no solo había sido derrotado tácticamente, había sido quebrado moralmente. Al caer la noche sobre el valle de Puebla, el silencio que siguió al estruendo de los cañones y los truenos era sepulcral. En el campamento francés reinaba una atmósfera de incredulidad y luto. Lorenzés, el hombre que había prometido ser el dueño de México, se sentaba aturdido en su tienda, incapaz de procesar que sus tropas de élite habían sido humilladas por esos salvajes. Había perdido más de 400 hombres entre muertos y heridos, pero había perdido algo mucho más valioso: la certeza de su propia superioridad. Al otro lado del campo, en el cuartel general de Zaragoza, la escena era de una euforia contenida y solemne. El general en jefe, exhausto y empapado, redactó un telegrama para el presidente Juárez que destilaba una dignidad lacónica, inmortalizando el momento con una frase que resonaría por siglos: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Zaragoza no exageraba. La victoria del 5 de mayo no fue simplemente un triunfo militar improbable. Fue la validación de la existencia de México como nación soberana. Aquellos campesinos mal armados habían logrado lo que ningún ejército europeo había conseguido en medio siglo: detener en seco a la maquinaria de guerra francesa. Mientras los médicos recorrían el campo de batalla iluminado por antorchas, atendiendo por igual a heridos mexicanos y franceses que yacían mezclados en el lodo, quedó claro que la guerra estaba lejos de terminar. Francia no perdonaría esta afrenta, pero esa noche, bajo la lluvia que seguía cayendo suavemente, los mexicanos durmieron con la conciencia tranquila de haber defendido su hogar contra el imperio más poderoso del mundo y de haber ganado. La noticia de la derrota francesa en Puebla llegó a París no como un informe militar, sino como una bofetada al honor nacional. En los cafés de los bulevares y en los pasillos de las Tullerías, la incredulidad dio paso rápidamente a la furia. Para Napoleón III, el 5 de mayo no fue una advertencia para retirarse, sino un imperativo para escalar el conflicto. El emperador no podía permitir que el prestigio de su dinastía y de su ejército, árbitro de Europa, quedara manchado por un revés ante una república americana en bancarrota. Lorenzés fue destituido y llamado a casa en desgracia, un chivo expiatorio de la arrogancia colectiva, mientras el emperador firmaba órdenes para enviar no 6.000, sino 30.000 soldados de refuerzo. Esta vez, la expedición no sería una aventura colonial improvisada, sino una invasión total comandada por el mariscal Élie Frédéric Fauré y su despiadado subordinado, el general François Achille Bazaine. La maquinaria de guerra francesa, ahora sí, llegaba con todo su peso aplastante. Mientras la tormenta se gestaba en el Atlántico, México sufría una pérdida devastadora que nada tenía que ver con las balas. El general Ignacio Zaragoza, el héroe de Puebla, contrajo fiebre tifoidea visitando a sus tropas enfermas y murió en septiembre de 1862, apenas 4 meses después de su gloria. La República perdió a su mejor espada en el momento más crítico. El mando del Ejército de Oriente recayó en el general Jesús González Ortega, un liberal puro y valiente, pero que carecía del genio instintivo de Zaragoza. Ortega sabía que los franceses volverían y dedicó el año de tregua de facto a convertir Puebla en una fortaleza aún más formidable, fortificando conventos, levantando barricadas en cada esquina y almacenando víveres. Sabía que la próxima batalla no sería un asalto de un día, sino un asedio de desgaste.
Los franceses regresaron a las puertas de Puebla en marzo de 1863, pero esta vez no cometieron los errores de Lorenzés. Forey y Bazaine rodearon metódicamente la ciudad, cortando todas las líneas de suministro y comunicación. Iniciaron un bombardeo sistemático que redujo manzanas enteras a escombros. Lo que siguió fue el sitio de Puebla, 62 días de un infierno claustrofóbico que superó en horror a cualquier batalla campal. La lucha dejó de ser entre ejércitos para convertirse en una pelea casa por casa, habitación por habitación. Los soldados mexicanos, superados en número y armamento, hicieron pagar cada metro de avance francés con sangre, agujereando las paredes de las casas para moverse sin salir a la calle, creando un laberinto mortal donde la artillería imperial era inútil. Sin embargo, el enemigo más cruel no estaba fuera de las murallas, sino dentro. A medida que las semanas se convertían en meses, el hambre comenzó a apretar la garganta de los defensores. Las raciones se redujeron a nada. Los caballos, las mulas y, finalmente, los perros y gatos de la ciudad fueron sacrificados para alimentar a la tropa. La población civil, atrapada en el fuego cruzado, moría de inanición en las calles. A pesar de los intentos desesperados del general Comonfort por romper el cerco desde el exterior para introducir víveres, el anillo de acero francés era impenetrable. Para mediados de mayo, la situación era insostenible. González Ortega, con la munición agotada y sus hombres desmayándose de hambre en las trincheras, comprendió que el final había llegado. En un último acto de desafío, ordenó destruir todo el armamento restante. Los cañones fueron inutilizados, los fusiles rotos contra el pavimento y la pólvora dispersada. El 17 de mayo de 1863, Puebla se rindió, no por falta de valor, sino por falta de pan. La caída de Puebla resonó como una sentencia de muerte para la capital. El camino a la Ciudad de México estaba ahora completamente abierto. Benito Juárez, con ese pragmatismo estoico que lo definía, entendió que intentar defender la ciudad sería un suicidio inútil que solo traería destrucción a la población civil sin cambiar el resultado militar. El 31 de mayo, en una decisión dolorosa pero necesaria, el gobierno de la República arrió la bandera nacional del Palacio Nacional y comenzó el éxodo hacia el norte. Juárez iniciaba su gobierno itinerante, llevando los archivos de la nación en un carruaje negro, decidido a mantener viva la idea de México en el desierto, lejos del alcance de los cañones franceses. El 10 de junio de 1863, las tropas francesas, con el general Forey a la cabeza, hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México. Esta vez, la recepción fue muy diferente a la hostilidad de Puebla. La élite conservadora, el clero y las clases altas, que habían esperado este momento durante años, salieron a los balcones para vitorear a los invasores, lanzando flores y repicando las campanas de la catedral. Se celebró un Te Deum en honor a los conquistadores, y por un momento pareció que el sueño de Lorenzés se había cumplido con un año de retraso. Los oficiales franceses, paseando por la Alameda y siendo agasajados en los banquetes de la aristocracia mexicana, creyeron que la guerra había terminado. Pensaron que con la capital en sus manos y el gobierno legítimo huyendo como forajidos, la pacificación del resto del país sería un mero trámite administrativo. No sabían que al tomar la capital solo habían capturado un símbolo, y que la verdadera guerra, la guerra de guerrillas, la guerra del pueblo en las montañas y las selvas, apenas estaba a punto de comenzar. La ilusión del control imperial estaba en su apogeo, preparando el escenario para la llegada de su trágica figura central, Maximiliano de Habsburgo. Mientras los cañones franceses aseguraban una paz precaria en el centro de México, al otro lado del Atlántico, en la costa adriática de Trieste, se consumaba la gran mentira que daría un rostro real a la intervención. En el castillo de Miramar, una comitiva de conservadores mexicanos ofreció la corona imperial al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Le presentaron actas de adhesión firmadas por supuestas multitudes que clamaban por su presencia, documentos que en realidad habían sido fabricados o extraídos bajo la presión de las bayonetas francesas. Maximiliano, un hombre de cultura refinada pero de una ingenuidad política asombrosa, quiso creer en la fantasía.
Ya aceptó el trono convencido de que era el salvador deseado por un pueblo oprimido, firmando el Tratado de Miramar, un pacto fáustico que hipotecaba el futuro de México a Francia para pagar los costos de su propia invasión. Con la bendición del Papa y el apoyo militar de Napoleón III, Maximiliano y su esposa Carlota zarparon hacia el Nuevo Mundo, trayendo consigo toneladas de muebles, vajillas de porcelana y un rígido protocolo de corte, equipaje absurdo para un país en llamas. La llegada a Veracruz el 28 de mayo de 1864 fue el primer baño de realidad fría. Los nuevos emperadores esperaban ser recibidos por masas jubilosas, música y flores, pero lo que encontraron fue un puerto silencioso, caluroso y hostil. La población jarocha, liberal por convicción y harta de ocupaciones extranjeras, se encerró en sus casas. Las calles estaban vacías, salvo por la presencia ominosa de los zopilotes y las patrullas francesas. Carlota, más perspicaz y ambiciosa que su marido, sintió el golpe del desprecio, llegando a llorar de frustración. Tuvieron que salir rápidamente hacia el altiplano, huyendo de la fiebre amarilla y de la indiferencia. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia el interior y entraban en territorios controlados por el clero y la aristocracia, la recepción cambió. En la Ciudad de México, la élite conservadora organizó una bienvenida fastuosa que calmó las ansiedades de la pareja. Bajo arcos triunfales y lluvias de pétalos, Maximiliano creyó que finalmente estaba en casa, sin darse cuenta de que esos vítores provenían de una minoría minúscula que lo veía no como a un monarca, sino como a un instrumento para recuperar sus privilegios perdidos. Instalado en el castillo de Chapultepec, al que rebautizó con el nombre náhuatl de Miraval, Maximiliano comenzó a gobernar, y fue entonces cuando la tragedia política se volvió inevitable. Los conservadores mexicanos y la jerarquía eclesiástica esperaban que el emperador austriaco aboliera de inmediato las leyes de reforma de Juárez, devolviera los bienes nacionalizados a la Iglesia y estableciera el catolicismo como única religión de Estado con fuerza coercitiva. Pero se llevaron una sorpresa desagradable. Maximiliano era un Habsburgo liberal, masón y heredero de la tradición josefina de su familia, que subordinaba la Iglesia al Estado. Para horror del arzobispo y de los generales conservadores como Miramón y Márquez, el emperador ratificó las leyes desamortizadoras de Juárez, garantizó la libertad de culto y comenzó a hablar de derechos laborales para los peones indígenas. La ironía era cruel y absoluta. Los conservadores habían traído a un príncipe extranjero para deshacer la obra de Juárez, solo para descubrir que el príncipe pensaba casi igual que el indio zapoteco al que intentaban derrocar. En su delirio conciliador, Maximiliano intentó lo imposible, atraer a los liberales moderados a su gobierno. Invitó a destacados juristas y políticos republicanos a formar parte de su gabinete, y llegó al extremo de escribir una carta personal a Benito Juárez, invitándolo a reunirse con él y ofreciéndole un puesto de alto rango en la administración imperial para trabajar juntos por la felicidad de México. La respuesta de Juárez, enviada desde su refugio en el norte desértico, fue una obra maestra de dignidad republicana que cerró cualquier puerta a la negociación. Juárez le respondió que no podía confiar en un hombre que, por muy buenas intenciones privadas que tuviera, representaba la violación de la soberanía nacional y se apoyaba en las bayonetas de una potencia extranjera para imponer su voluntad. Es dado al hombre atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de sus vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará, escribió Juárez. Aislado políticamente, Maximiliano se refugió en la pompa de la corte y en proyectos estéticos. Se dedicó a remodelar la ciudad, trazando el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, para conectar su castillo con el centro, y a dictar reglamentos minuciosos sobre la etiqueta de palacio y los uniformes de sus guardias, mientras el país se desmoronaba a su alrededor. Se vestía de charro, comía mole y trataba de aprender náhuatl, creyendo genuinamente que al adoptar las formas culturales de México se ganaría el corazón del pueblo.
Pero mientras él jugaba a ser un emperador benévolo en los jardines de Chapultepec, la guerra real se embrutecía. El mariscal Bazaine, el verdadero poder detrás del trono, dirigía una campaña de contrainsurgencia brutal. Los soldados franceses quemaban aldeas, ejecutaban prisioneros y perseguían a las guerrillas juaristas, creando un rastro de sangre que manchaba irreversiblemente el manto imperial. Maximiliano reinaba sobre un escenario de teatro construido sobre un volcán activo, alienando a la derecha sin convencer a la izquierda, flotando en un vacío de poder que solo se sostenía por la presencia temporal de las tropas francesas que Napoleón III pronto necesitaría en otro lugar. Para 1865, el mapa del Segundo Imperio Mexicano era una ficción cartográfica colosal. En los despachos de París y en el Palacio de Chapultepec se dibujaban líneas que abarcaban vastos territorios bajo el supuesto control imperial, pero la realidad sobre el terreno era radicalmente distinta. Los franceses y sus aliados conservadores controlaban las ciudades principales, las aduanas y los caminos mientras los pisaban sus botas, pero en cuanto las columnas militares se alejaban, el campo volvía a ser republicano. Se había desatado la Guerra de los Chinacos, un conflicto asimétrico y despiadado que desgastaba la moral de los invasores europeos. Los chinacos, guerrilleros liberales vestidos con chaquetas cortas de cuero, pantalones anchos abotonados y grandes sombreros, eran la pesadilla de los zuavos. No presentaban batalla en campo abierto, donde la artillería francesa era superior. Atacaban las líneas de suministro, interceptaban correos y desaparecían en la manigua o en las sierras como si se los tragara la tierra. Para un ejército formado en la escuela napoleónica de grandes maniobras, luchar contra enemigos que eran campesinos de día y soldados de noche resultaba enloquecedor. El mariscal Bazaine, desesperado por la incapacidad de pacificar el país, optó por una estrategia de tierra quemada. Sus columnas volantes recorrían los pueblos sospechosos de ayudar a los juaristas, quemando rancherías y ejecutando a civiles, lo que solo servía para engendrar más odio y reclutar más voluntarios para la causa republicana. La guerra se volvió sucia, íntima y cruel. Sin embargo, el punto de no retorno, el acto que transformó este conflicto político en una vendetta de sangre, ocurrió el 3 de octubre de 1865. Bazaine, mintiéndole deliberadamente o quizás engañado por sus propios informes optimistas, aseguró a Maximiliano que Benito Juárez había abandonado el territorio nacional y huido a los Estados Unidos. Según la lógica imperial, si el presidente legítimo ya no estaba en el país, la república había dejado de existir, y por tanto, cualquiera que siguiera empuñando un arma no era un soldado beligerante protegido por las leyes de la guerra, sino un vulgar bandido. Bajo esta premisa falsa, y presionado por la línea dura de su gabinete, Maximiliano firmó el infame decreto que pasaría a la historia como el Decreto Negro. Fue el error más grave de su vida y la mancha indeleble en su pretendido humanismo. El documento era breve pero aterrador. Establecía que todo individuo hallado con armas, independientemente de su rango o motivación política, sería sometido a una corte marcial sumaria y ejecutado en el término de 24 horas, sin posibilidad de apelación ni indulto. Con una pluma, el emperador había legalizado el asesinato en masa, lo que Maximiliano veía como una medida de pacificación necesaria para acabar con el bandolerismo, fue interpretado por la nación como una declaración de guerra a muerte contra todo el pueblo mexicano. La aplicación del decreto fue inmediata y brutal. El 21 de octubre de 1865, en Michoacán, las fuerzas imperiales capturaron a dos generales republicanos de alto perfil, José María Arteaga y Carlos Salazar. Eran hombres de honor, militares de carrera que luchaban por la Constitución, no bandidos. Sin embargo, aplicando la letra muerta del Decreto Negro, fueron fusilados en Uruapan junto con otros oficiales. Antes de morir, Arteaga escribió una carta a su madre que se convertiría en una reliquia sagrada del patriotismo mexicano, perdonando a sus verdugos, pero reafirmando su sacrificio. La noticia de estas ejecuciones corrió como la pólvora por todo el país.
pero en lugar de sembrar el terror y la sumisión que Bazaine esperaba, provocó una indignación volcánica. Los liberales entendieron que ya no había margen para la negociación. Si el imperio los trataba como animales para el matadero, ellos responderían con la misma moneda. La guerra perdió cualquier vestigio de caballerosidad romántica y se convirtió en una lucha visceral por la supervivencia. El Decreto Negro también tuvo un efecto devastador en la reputación internacional de Maximiliano. En Europa y más crucialmente en los Estados Unidos, la imagen del príncipe liberal y culto se desmoronó para revelar la de un tirano sangriento. Washington, que acababa de terminar su propia guerra civil en abril de 1865, ahora tenía las manos libres y los ojos puestos en la frontera sur. Para el gobierno estadounidense, la presencia de una monarquía europea que fusilaba patriotas republicanos en su patio trasero era intolerable. La presión diplomática sobre Napoleón III comenzó a asfixiarlo, mientras que el suministro de armas modernas a las guerrillas de Juárez empezó a fluir a través del río Bravo. Maximiliano, aislado en su castillo, rodeado de aduladores que le ocultaban la verdad, no se dio cuenta de que al firmar ese decreto no había firmado la paz del imperio, sino su propia sentencia de muerte. Había cruzado una línea moral que Juárez, el hombre de la ley implacable, jamás le perdonaría. El escenario estaba listo para el colapso, y los primeros temblores de la retirada francesa ya se sentían en el aire, presagiando el abandono final. El año de 1866 marcó el momento exacto en que la arrogancia francesa se estrelló contra la realidad de la geopolítica mundial, provocando el colapso repentino de toda la empresa imperial. Mientras los generales de Napoleón III seguían despreciando a los mexicanos en sus informes oficiales, al otro lado del Atlántico, en Europa, un nuevo y peligroso depredador había entrado en la selva. Prusia. El canciller Otto von Bismarck estaba unificando Alemania a sangre y fuego, y tras aplastar a los austriacos en la batalla de Sadowa, puso sus ojos codiciosos en la frontera francesa. Napoleón III despertó de su sueño tropical con un sobresalto aterrador. Se dio cuenta de que tenía a sus mejores tropas, 40.000 hombres de élite, atrapados en un pantano guerrillero en México, mientras su propia casa quedaba indefensa ante la maquinaria de guerra prusiana. Atrapado entre la amenaza de invasión en Europa y la presión cada vez más hostil de los Estados Unidos, que movilizaban tropas veteranas hacia la frontera del río Bravo, el emperador francés tomó la decisión más fría y cínica de su reinado: abandonar a Maximiliano a su suerte. La orden de retirada llegó al cuartel general del mariscal Bazaine como una sentencia de muerte para el Segundo Imperio Mexicano. Traiga a las tropas a casa. La aventura ha terminado, fue el mensaje implícito que llegó desde París. Fue una traición absoluta al Tratado de Miramar, el documento por el cual Francia se había comprometido a sostener el trono de Maximiliano con sangre y dinero, pero a Napoleón ya no le importaban los tratados ni el honor. Solo le importaba salvar su propio trono en París. Lo que siguió fue uno de los espectáculos más humillantes en la historia militar de Francia. El ejército que había llegado 5 años antes, prometiendo civilización, gloria y orden, comenzó a desmantelar sus campamentos apresuradamente para huir hacia la costa. Y fue en este preciso momento, cuando los franceses mostraron la espalda, que los campesinos mexicanos olieron la sangre y la debilidad, lanzándose a la yugular del invasor en retirada. La retirada francesa no fue un repliegue estratégico y ordenado, fue un calvario hostigado kilómetro a kilómetro. Aquellos indios y mestizos que Lorenzés había despreciado como seres inferiores años atrás, ahora se habían transformado, bajo el fuego de 4 años de guerra incesante, en un ejército veterano y letal. En el sur, un joven general que se convertiría en leyenda, Porfirio Díaz, demostró al mundo que los mexicanos ya no solo sabían hacer emboscadas en la sierra, sino ganar batallas campales contra tropas europeas. En la batalla de Miahuatlán, el 3 de octubre de 1866, Díaz, comandando un ejército de serranos mal equipados, pero con una moral de hierro, destrozó a una columna de soldados imperiales y franceses profesionales. La victoria fue tan aplastante
que Díaz comentó con ironía mordaz que sus soldados, hambrientos y descalzos, se habían abastecido en los almacenes del enemigo, cambiando sus guaraches por botas de cuero francesas y sus viejos mosquetes por rifles de precisión. La marea había cambiado irreversiblemente. El cazador era ahora la presa. A medida que las columnas francesas se replegaban hacia el puerto de Veracruz, la ilusión del control imperial se desvanecía como la niebla al amanecer. Las ciudades que los franceses abandonaban eran ocupadas inmediatamente por las fuerzas republicanas, que entraban vitoreadas por la población que salía de sus escondites. Los generales franceses, que años antes paseaban con arrogancia por las plazas mayores de las ciudades ocupadas, ahora salían de madrugada, cabizbajos, dejando atrás a sus aliados conservadores mexicanos, quienes los miraban con terror absoluto, sabiendo que se quedaban solos frente a la venganza inminente de Juárez. El mariscal Bazaine, el hombre fuerte de la intervención, se dedicó en sus últimas semanas a destruir la artillería que no podía llevarse y a vender caballos y pólvora al mejor postor, incluso a los propios republicanos a través de intermediarios, en un acto final de corrupción cínica que manchó para siempre su reputación militar. En medio de este desmoronamiento catastrófico, Maximiliano de Habsburgo quedó flotando en un vacío trágico. Bazaine, antes de subir al último barco, intentó convencer al emperador de que abdicara y se fuera con ellos a Europa. «Majestad, aquí no hay nada que hacer. Sin nosotros esto se cae en semanas», le advirtió. Pero Maximiliano, herido en su orgullo de Habsburgo y manipulado por sus generales mexicanos Miramón y Mejía, quienes le juraron falsamente que el verdadero pueblo lo apoyaría una vez que los odiados franceses se fueran, decidió quedarse. Fue una decisión suicida, nacida del honor mal entendido y de una lectura errónea de la realidad nacional. Mientras los barcos franceses levaban anclas en Veracruz a principios de 1867, llevándose a los últimos zuavos y la última esperanza de supervivencia, Maximiliano vio partir su única protección real. Se quedó al mando de un ejército fantasma, una mezcla de conservadores desesperados, aventureros austriacos y belgas que se negaron a irse, y reclutas forzosos que desertaban a la primera oportunidad. La retirada francesa dejó al descubierto la gran mentira de la intervención. Habían venido diciendo que liberarían a México de la tiranía de una minoría liberal, pero al irse, quedó claro que la inmensa mayoría del país estaba con Juárez. Los campesinos, los rancheros, los intelectuales y los indígenas se unieron en una sola ola tricolor que avanzaba inexorablemente hacia el centro. El imperio quedó reducido a la Ciudad de México, Puebla y Querétaro, islas de miedo en un océano republicano embravecido. Para los soldados mexicanos, ver las espaldas de los franceses alejándose en el horizonte fue la validación suprema de su lucha. Habían resistido el hambre, la peste, las ejecuciones sumarias y el desprecio racial, y habían prevalecido. No habían ganado por tener mejores armas, sino por tener una razón más fuerte para pelear. La humillación de los generales invasores era total. Regresaban a Francia no con botín y gloria, sino con las filas diezmadas, las banderas sucias y la certeza amarga de que habían sido derrotados por un pueblo que nunca se molestaron en comprender. La decisión de replegarse a Querétaro no fue una retirada estratégica, fue una migración voluntaria hacia una tumba abierta. Maximiliano, engañado por las falsas promesas de sus generales conservadores Márquez, Miramón y Mejía, quienes le aseguraban que el interior del país seguía siendo leal a la corona, se encerró en una ciudad situada en una hondonada y rodeada de colinas, una trampa topográfica evidente que cualquier estratega militar competente habría evitado a toda costa. Para marzo de 1867, la trampa republicana se cerró con un chasquido metálico. El general Mariano Escobedo, al mando del Ejército del Norte, rodeó la ciudad con 40.000 hombres bien pertrechados y con la moral alta, mientras que dentro de los muros, las fuerzas imperiales apenas sumaban 9.000 efectivos desmoralizados. El sitio de Querétaro se convirtió en un descenso de 72 días a los infiernos, un microcosmos de todo el imperio fallido, donde la pompa y el protocolo se pudrieron rápidamente entre el hambre y la suciedad.
La vida dentro de la ciudad asediada degeneró en una lucha espantosa por la supervivencia biológica. Los republicanos cortaron los acueductos, obligando a los defensores y a la población civil a beber de pozos estancados y lodosos. Los suministros de alimentos desaparecieron en cuestión de semanas. La caballería imperial, otrora el orgullo del ejército, dejó de existir como fuerza de combate porque los caballos fueron sacrificados para alimentar a las tropas hambrientas. Maximiliano, para su crédito personal, compartió las privaciones de sus hombres con un estoicismo inesperado, durmiendo en el suelo envuelto en una manta y comiendo las mismas raciones miserables de tortillas duras y carne de caballo, mostrando finalmente el liderazgo y la cercanía que se le habían escapado durante su reinado de oropel. Sin embargo, el coraje personal no podía compensar la falta total de esperanza táctica. Fuera de las murallas, la artillería republicana bombardeaba la ciudad sin descanso día y noche, convirtiendo la arquitectura colonial en escombros y llenando las calles con el hedor insoportable de los cuerpos insepultos. El final no llegó a través de una carga gloriosa o una batalla épica, sino a través de una transacción sórdida. En la madrugada del 15 de mayo de 1867, el coronel Miguel López, comandante del regimiento de la Emperatriz y compadre de Maximiliano, abrió las puertas del convento de la Cruz a las fuerzas de vanguardia republicanas. Ya fuera por oro o por una promesa de inmunidad personal, la traición fue rápida y absoluta. Antes de que saliera el sol, la ciudad había caído. Maximiliano fue capturado no con la espada en la mano, liderando una última resistencia, sino de pie en el Cerro de las Campanas, rodeado de su Estado Mayor confuso, entregando su espada al general Escobedo con una dignidad tranquila que contrastaba agudamente con el caos a su alrededor. El emperador de México era ahora simplemente un prisionero de guerra, despojado de su corona y confinado en una celda monástica para esperar el juicio de una nación que había intentado y fallado gobernar. El juicio que siguió en el Teatro Iturbide fue una pieza de teatro legal diseñada para enviar un mensaje contundente a Europa. Mientras figuras internacionales de la talla de Víctor Hugo y Giuseppe Garibaldi escribían cartas desesperadas a Benito Juárez implorando clemencia, citando el liberalismo y las buenas intenciones de Maximiliano, el presidente mexicano se mantuvo inamovible como una esfinge de bronce. Para Juárez, esto no era una cuestión de venganza personal ni de sed de sangre. Era una cuestión de supervivencia del Estado. Juárez entendía que mientras Maximiliano viviera, seguiría siendo una bandera para la rebelión conservadora y una tentación permanente para futuras intervenciones europeas. Para asegurar la república, la monarquía tenía que ser ejecutada, no solo derrotada en el campo de batalla. El veredicto era una conclusión inevitable: pena de muerte por traición a la patria, filibusterismo y por la firma del Decreto Negro que había autorizado la ejecución sumaria de prisioneros republicanos. En la mañana del 19 de junio de 1867, el telón final cayó en el Cerro de las Campanas. Maximiliano fue conducido al lugar de ejecución en un carruaje fúnebre, acompañado por sus fieles generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, los únicos oficiales de alto rango que se habían negado a abandonarlo o traicionarlo. La escena estaba desprovista de todo el glamour de la corte austriaca. No había cojines de terciopelo ni música sacra, solo una colina polvorienta bajo el sol implacable de México y un paredón improvisado de adobes. Maximiliano, manteniendo su compostura aristocrática hasta el último segundo, distribuyó monedas de oro a los soldados del pelotón de fusilamiento, pidiéndoles que apuntaran al pecho y no a la cara. Una última petición de vanidad filial para que su madre en Viena pudiera reconocer su cadáver. En un gesto final de caballerosidad, se dio el lugar de honor en el centro a Miramón diciendo: «General, los reyes dan la soberanía, pero solo Dios da la gloria», reconociendo el valor del soldado mexicano. Cuando se dio la orden de fuego, la descarga resonó en todo el Valle de Querétaro, señalando el fin definitivo del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano no murió instantáneamente. Requirió el tiro de gracia, una bala final disparada a quemarropa que perforó su corazón y apagó para siempre las ambiciones de los Habsburgo en América.
El humo se disipó para revelar 3 cuerpos yaciendo en la tierra, los restos físicos de un gran experimento geopolítico fallido. En Europa, la noticia sería recibida con horror y conmoción, sacudiendo los cimientos del régimen de Napoleón III y marcando el inicio de su propio declive. Pero en México, el estruendo del fusilamiento sonó como una liberación. La gran aventura había terminado. Los franceses se habían ido. El emperador estaba muerto, y por primera vez en décadas, México se pertenecía enteramente a sí mismo. La República había sido forjada en hierro y sangre, demostrando al mundo que las Américas ya no eran un patio de recreo para las dinastías europeas. El 15 de julio de 1867, menos de un año después de que los últimos soldados franceses huyeran y apenas un mes después de que los disparos en el Cerro de las Campanas silenciaran las ambiciones imperiales, la Ciudad de México presenció una entrada triunfal que no se parecía en nada a las fastuosas recepciones de la monarquía. No hubo arcos de triunfo efímeros hechos de cartón y flores, ni cortesanos vestidos con sedas importadas, ni guardias extranjeros con uniformes brillantes. Bajo un sol cenital que iluminaba las cicatrices de una nación que había sobrevivido a su propia muerte, un carruaje negro, austero y cubierto del polvo del camino, avanzó lentamente hacia la Plaza de la Constitución. En su interior viajaba Benito Juárez, el hombre que había cargado con la República a cuestas a través de desiertos y montañas durante 4 años de exilio nómada. Su regreso al Palacio Nacional no fue el de un conquistador militar, sino el de la encarnación viviente de la ley. El silencio respetuoso de la multitud, roto esporádicamente por vivas espontáneos que nacían de la garganta del pueblo llano, contrastaba brutalmente con la artificialidad de la corte de Maximiliano. Juárez regresaba para demostrar que la soberanía residía en la Constitución, no en una corona. Ese mismo día, Juárez emitió un manifiesto que destilaba la lección moral de la guerra, una sentencia que se grabaría en la conciencia colectiva de América Latina. Con la serenidad de quien ha visto caer imperios, declaró: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No era solo una frase política, era un epitafio para la doctrina del intervencionismo europeo. México había demostrado al mundo que ninguna potencia, por grande que fuera su ejército o rancio su linaje, tenía el derecho de imponer su voluntad sobre un pueblo libre. La victoria de la República no solo restauró el gobierno liberal, redefinió la identidad nacional. El país había entrado en la guerra dividido y fracturado, pero salió de ella con una conciencia de unidad forjada en el sufrimiento compartido. El mito de la inferioridad mexicana, que Lorenzés había pregonado con tanta soberbia, había sido enterrado bajo la tierra de Puebla y Querétaro. Mientras México comenzaba la dolorosa tarea de la reconstrucción, la tragedia de los protagonistas imperiales continuaba desarrollándose en Europa con una simetría kármica escalofriante. La emperatriz Carlota, que había viajado al viejo mundo en un intento desesperado por salvar el trono de su marido, nunca supo que Maximiliano había muerto. Su mente, quebrada por la presión política, el desprecio de Napoleón III y la indiferencia del Papa Pío IX, se había refugiado en la locura. Encerrada primero en el castillo de Miramar y luego en un castillo en Bélgica, Carlota vivió en una oscuridad mental durante 60 años más, muriendo anciana en 1927. Se convirtió en un fantasma viviente, paranoica y aterrorizada, convencida de que todos querían envenenarla, un recordatorio viviente y trágico de la vanidad de la ambición imperial. Para los arquitectos de la intervención, el castigo histórico fue igualmente severo y rápido. Napoleón III, el hombre que había soñado con redibujar el mapa de América, encontró su propia ruina apenas 3 años después de retirar sus tropas de México. La aventura mexicana había desangrado las arcas francesas, y así lo que es más crítico, había desgastado el prestigio de su ejército y distraído su atención del verdadero peligro que crecía en su frontera oriental, Prusia. Cuando estalló la guerra franco-prusiana en 1870, el ejército francés, mal dirigido y desmoralizado, colapsó ante la maquinaria alemana. En la batalla de Sedán, Napoleón III fue capturado, no muy diferente a como Maximiliano lo fue en Querétaro,
y su segundo imperio francés se desmoronó tan rápidamente como el castillo de naipes que había construido en México. El emperador murió en el exilio en Inglaterra, atormentado por el fracaso y la enfermedad, habiendo perdido su trono por la misma arrogancia que lo llevó a invadir Veracruz. El mariscal Aquiles Bazaine, el ejecutor implacable de la ocupación y artífice de la brutal contrainsurgencia, tampoco escapó a la ignominia. Tras la desastrosa guerra contra Prusia, en la que rindió la fortaleza de Metz sin luchar, fue juzgado por traición en Francia. El hombre que había sido el amo de México, que se había enriquecido vendiendo armas a sus enemigos y que se había casado con una aristócrata mexicana en una boda digna de un rey, terminó sus días condenado a muerte, pena conmutada por prisión y despreciado por sus compatriotas como el símbolo de la decadencia militar francesa. Escapó de prisión y murió en la pobreza y el olvido en España, lejos de la gloria que había buscado a costa de la sangre mexicana. Así, la intervención francesa se cerró como una parábola perfecta de justicia histórica. Los vencedores, los indios y escampesinos, despreciados, se quedaron con su tierra y su dignidad intactas. Los invasores, que habían llegado con la nariz en alto prometiendo civilización, terminaron muertos, locos o deshonrados. México había pagado un precio altísimo en vidas y destrucción, pero había ganado algo que ninguna deuda podía comprar: el respeto del mundo. Las potencias europeas aprendieron la lección con sangre y nunca más volverían a intentar una aventura de conquista en suelo mexicano. La República restaurada nacía pobre y llena de cicatrices, pero por primera vez en su historia era dueña absoluta de su destino, libre de la sombra de coronas extranjeras. Más allá de la retirada de las tropas y la muerte de un príncipe, la intervención francesa dejó una cicatriz profunda que paradójicamente sanó la fractura más grave de México: su falta de cohesión nacional. Antes de 1862, México era, en muchos sentidos, una abstracción geográfica, un rompecabezas de regiones leales a sus propios caudillos locales, donde un yucateco o un sonorense sentían poca conexión con el gobierno central en la Ciudad de México. La invasión de Napoleón III funcionó como un crisol involuntario de alta presión. Al amenazar la existencia misma de la patria, obligó a conservadores desilusionados, liberales radicales, indígenas comuneros y mestizos urbanos a reconocerse bajo una misma bandera. La guerra creó una narrativa común de sufrimiento y resistencia. Por primera vez, el concepto de mexicano dejó de ser un gentilicio administrativo para convertirse en una identidad de trinchera, forjada en la convicción compartida de que preferían morir de hambre en una república libre que vivir con el estómago lleno bajo una monarquía impuesta. Fue, en términos prácticos, la segunda independencia de México, no contra una metrópoli colonial heredada, sino contra la potencia militar más agresiva de la época. Esta transformación psicológica tuvo su encarnación física en la figura del chinaco. Antes de la guerra, el chinaco, el jinete liberal, ranchero, hábil con la lanza y el machete, era visto por las élites urbanas como un bárbaro necesario. Después de la victoria, se elevó a la categoría de arquetipo nacional. El desprecio de Lorenzés y Bazaine hacia estos combatientes irregulares, a quienes llamaban despectivamente hordas, se convirtió en la medalla de honor de la resistencia. La guerra demostró que la Academia Militar Europea, con sus formaciones rígidas y su logística pesada, era impotente ante la guerra de guerrillas mexicana, que aprovechaba el conocimiento íntimo del terreno y una movilidad casi espectral. El campesino armado, que durante siglos había sido ignorado o explotado, se reveló como el verdadero guardián de la soberanía. Esta validación del pueblo llano como el motor de la historia sembraría las semillas sociales que, décadas más tarde, germinarían en la Revolución Mexicana, pero por el momento sirvió para cimentar la legitimidad moral de la República restaurada. En el tablero geopolítico internacional, la victoria mexicana reescribió las reglas del juego diplomático del siglo XIX. Hasta ese momento, las potencias europeas operaban bajo la premisa racista y colonialista
de que las naciones latinoamericanas eran estados fallidos incapaces de autogobernarse y que, por tanto, requerían la tutela de una monarquía civilizada. La ejecución de Maximiliano y la expulsión humillante de Bazaine destrozaron ese mito para siempre. México envió un mensaje brutal y claro a Londres, Berlín, Madrid y Viena. América no era África ni Asia. Aquí, las aventuras coloniales se pagaban con la muerte. El respeto al derecho ajenos de Juárez no fue solo una máxima legal, sino una advertencia militar. Durante los siguientes 50 años, ninguna potencia europea se atrevió a intentar una invasión territorial en América Latina. México, a costa de su propia sangre, se había convertido en el escudo de facto del subcontinente, demostrando que la doctrina Monroe, América para los americanos, no había sido defendida por los ejércitos de Estados Unidos, que estaban ocupados en su propia guerra civil, sino por las guerrillas mexicanas. Sin embargo, el legado de la guerra también trajo consigo nuevos desafíos internos. El ejército republicano que desfiló victorioso en 1867 no era el mismo que había sido derrotado en los primeros años. Había surgido una nueva casta de militares profesionales y ambiciosos, hombres como Porfirio Díaz, que sentían que la nación tenía una deuda de gratitud con ellos. Estos generales, que habían aprendido a administrar territorios y a ejercer el poder absoluto en tiempos de guerra, encontraron difícil adaptarse a la vida civil y a la lentitud de la burocracia democrática que Juárez intentaba reinstaurar. La victoria militar había sido total, pero la paz política era frágil. El prestigio inmensurable de Porfirio Díaz, el héroe del 2 de abril y vencedor de Miahuatlán, comenzó a proyectar una sombra larga sobre la presidencia civil de Juárez. La semilla del porfiriato, esa larga dictadura que modernizaría el país a costa de la libertad política, se plantó paradójicamente en los campos de batalla de la libertad contra el imperio. La guerra había enseñado a una generación que el poder nacía del fusil, una lección que tardaría mucho en olvidarse. Finalmente, el colapso del Segundo Imperio cerró el ciclo del romanticismo político en México. La idea de que los problemas nacionales podían resolverse importando un príncipe rubio de una casa real europea quedó expuesta como una fantasía ridícula y letal. El país tuvo que aceptar su realidad. Era una nación mestiza, republicana y laica, con problemas profundos de pobreza y desigualdad que no se solucionarían con bailes de corte ni con decretos imperiales. La República restaurada que emergió de los escombros en 1867 era un país devastado económicamente, con sus campos quemados y sus minas inundadas, pero era un país adulto. Había perdido la inocencia, pero había ganado la dignidad. Los mexicanos aprendieron que la soberanía no es un regalo de la historia, sino una conquista diaria, y que la única civilización válida no es la que se impone con bayonetas extranjeras, sino la que se construye con las propias leyes, por imperfectas que éstas sean. El verdadero clímax de esta tragedia histórica no reside únicamente en el momento físico de la ejecución de Maximiliano, sino en la colisión psicológica y moral que sacudió los cimientos del mundo occidental cuando la noticia cruzó el océano. Fue el instante preciso en que la narrativa de la supremacía europea, construida durante siglos de colonialismo impune, se quebró ante la realidad de la resistencia mexicana. Durante 5 años, Francia había intentado imponer una ficción, la idea de que una monarquía ilustrada y extranjera era la única salvación para una nación sumida en el caos. Pero esa ficción se disolvió no con tinta, sino con la sangre derramada en las barrancas y los desiertos. La imagen final de la intervención no fue el brillo de la corte de Chapultepec, sino la de los soldados franceses, los temidos demonios de África, regresando a sus barcos en Veracruz, no como conquistadores portadores de civilización, sino como supervivientes de una pesadilla logística y humana que nunca llegaron a comprender. La humillación no fue solo militar, fue existencial. El ejército que había puesto de rodillas a Rusia y a Austria había sido desmantelado por un pueblo que peleaba con huaraches y que se negaba a aceptar que su destino se decidiera en París. La intensidad de este desenlace radica en la asimetría brutal del conflicto.
Por un lado estaba la arrogancia tecnológica, los rifles de aguja Chassepot, la artillería rayada, la logística moderna y el respaldo financiero de la potencia más rica del continente. Por el otro, estaba la furia de la tierra, una amalgama de generales improvisados, curas de pueblo, rancheros y comunidades indígenas que convirtieron la geografía misma en un arma. El clímax emocional se alcanza al comprender que Juárez no ganó porque tuviera más soldados, sino porque poseía una paciencia geológica, una capacidad de resistencia que los europeos, acostumbrados a guerras rápidas y decisivas, confundieron con debilidad. La victoria republicana fue el triunfo de la voluntad sobre la materia. Cada pueblo quemado por Bazaine no generó sumisión, sino que sembró 10 nuevos guerrilleros. Cada ejecución sumaria bajo el decreto negro no trajo silencio, sino un grito de venganza que resonó hasta el último rincón de la sierra. Fue la demostración palpable de que no existe ejército invasor lo suficientemente grande para ocupar un país que ha decidido ser libre a cualquier precio. En este punto culminante, la figura de Benito Juárez adquiere una dimensión casi mítica, no por su carisma, del cual carecía en el sentido tradicional, sino por su inmovilidad. Mientras Maximiliano oscilaba entre el liberalismo y el conservadurismo, tratando de agradar a todos y terminando solo, Juárez se mantuvo como una estatua de bronce, inflexible ante las ofertas de paz, las amenazas de muerte y la traición. Su carruaje negro recorriendo el desierto se convirtió en el arca de la alianza de la soberanía nacional. El clímax se materializa en la soledad del poder. Juárez resistiendo la presión de reyes, presidentes y escritores famosos que le pedían perdonar la vida al archiduque. Al decir no, Juárez no estaba condenando a un hombre, estaba condenando una era. Estaba cerrando la puerta con un golpe seco a la injerencia extranjera, estableciendo con una crueldad necesaria que la justicia mexicana no se subordinaba a la piedad europea. Ese no fue el disparo más fuerte de la guerra, un cañonazo ético que proclamó la mayoría de edad de América Latina. La humillación de los generales franceses completa este cuadro dramático. Aquellos hombres que habían escrito cartas jactanciosas prometiendo paseos triunfales tuvieron que enfrentarse a la vergüenza del regreso. Se vieron obligados a explicar a su emperador y a su pueblo por qué habían fallado ante un enemigo al que consideraban racialmente inferior. La disonancia cognitiva fue devastadora. La Grande Armée no había sido derrotada por una táctica superior, sino por una dignidad superior. Los campesinos mexicanos, a quienes Lorenzés había calificado de sin moralidad, habían demostrado una cohesión y un patriotismo que los mercenarios extranjeros jamás podrían replicar. El clímax es la inversión total de los papeles. El civilizado se comportó como un bárbaro incendiario, y el bárbaro defendió la ley y la república con una tenacidad heroica. Finalmente, el clímax nos deja con la imagen indeleble del Cerro de las Campanas, como el altar de un sacrificio fundacional. La descarga de fusilería que abatió a Maximiliano, Miramón y Mejía no fue un acto de barbarie, como gritó la prensa europea, sino el acto final de una cirugía dolorosa para extirpar un cáncer colonial. El humo de la pólvora que se elevó esa mañana de junio llevó consigo el último vestigio del sueño romántico imperial. Lo que quedó cuando el humo se disipó fue la realidad desnuda y dura de México, una nación pobre, devastada, llena de viudas y huérfanos, pero dueña absoluta de su suelo. El silencio que siguió a la ejecución fue el sonido de la libertad, un silencio pesado y solemne que anunciaba que, a partir de ese momento, los errores y los aciertos de México serían exclusivamente suyos. La gran apuesta de Napoleón III se había estrellado contra el muro de la identidad mexicana, y en ese choque el imperio se hizo polvo y la república se hizo piedra. Al contemplar el vasto panorama de la intervención francesa desde la distancia de la historia, lo que emerge no es solo la crónica de una victoria militar improbable, sino la anatomía de un colapso moral inevitable. La aventura de Napoleón III en México comenzó con una carta llena de desprecio racial y terminó con un pelotón de fusilamiento que resonó en todas las cortes de Europa. El error fundamental de los invasores
Nunca fue logístico ni tecnológico, fue una ceguera cultural profunda. El general Lorenzes, al escribir que era el dueño de México, porque sus hombres eran de una raza superior, subestimó la fuerza más potente que puede mover a una sociedad, la voluntad de no ser sometido. No comprendió que la pobreza material del ejército republicano no equivalía a una pobreza de espíritu, y que en las sierras de Puebla y Oaxaca el concepto de patria no era una abstracción intelectual de salón, sino una realidad física ligada a la tierra, a la familia y a la supervivencia misma. La derrota del Segundo Imperio Mexicano cerró definitivamente la puerta a las ambiciones coloniales europeas en el continente americano. Fue el último gran intento del Viejo Mundo por imponer sus sistemas monárquicos y sus estructuras aristocráticas en el Nuevo Mundo, y su fracaso fue total. Si Francia hubiera triunfado, la historia del siglo XX habría sido irreconocible. Es probable que una monarquía satélite en México hubiera servido de contrapeso a los Estados Unidos, quizás incluso apoyando a la Confederación del Sur, alterando el equilibrio de poder global. Pero la resistencia de Juárez abortó esa línea temporal alternativa. Al sostener la República contra todo pronóstico, México no solo salvó su propia independencia, sino que aseguró que el hemisferio occidental siguiera siendo un territorio de repúblicas, imperfectas y convulsas, pero libres de la tutela de reyes distantes. La sangre derramada en Camarón, Puebla y Miahuatlán compró la autonomía geopolítica de toda América Latina durante décadas. Para México, la guerra fue el crisol doloroso donde se fundió la identidad nacional moderna. Antes de la intervención, el país era un archipiélago de lealtades regionales. Después de la victoria, se convirtió en una nación unificada por el trauma y el triunfo compartido. La figura del chinaco, el guerrillero mestizo que peleaba con lo que tenía a mano, dejó de ser un marginado para convertirse en el arquetipo del defensor de la soberanía. La victoria validó la idea de que la legitimidad del poder no viene de la sangre azul, ni de la bendición papal, sino del consentimiento de los gobernados y del imperio de la ley. Benito Juárez, con su levita negra y su insistencia obsesiva en la legalidad, demostró que la fuerza bruta de un imperio puede destrozar ciudades, pero no puede derogar una constitución si el pueblo decide defenderla. La República restaurada nació entre escombros, económicamente arruinada y socialmente dividida, pero nació con la dignidad intacta de quien ha mirado al abismo y ha sobrevivido. Sin embargo, la historia no ofrece finales de cuento de hadas. La caída del imperio no trajo un paraíso inmediato. La paz ganada a tan alto precio pronto se vería amenazada por las ambiciones de los propios héroes de la guerra. Porfirio Díaz, el León de Miahuatlán y del 2 de abril, utilizaría el inmenso prestigio ganado combatiendo a los franceses para construir, años más tarde, su propia dictadura, una ironía amarga que demuestra que los libertadores de hoy pueden convertirse en los autócratas de mañana. Pero incluso bajo la larga sombra del porfiriato, la lección de la intervención permaneció inalterable. México es una nación que no acepta dueños extranjeros. Esa certeza, pagada con la vida de miles de campesinos anónimos y soldados valientes, se convirtió en el sustrato inamovible de la conciencia mexicana. La saga del Segundo Imperio nos deja, finalmente, una advertencia eterna sobre los peligros de la arrogancia imperial y la ilusión de la misión civilizadora. Nos recuerda que la superioridad militar es efímera frente a la resistencia asimétrica de un pueblo que defiende su hogar. Los uniformes brillantes de los zuavos se pudrieron en el barro, las medallas se oxidaron y los sueños de grandeza de Maximiliano terminaron en una caja de madera barata. Lo que perduró fue la memoria de aquellos que, ante la maquinaria de guerra más poderosa de su tiempo, decidieron no arrodillarse. Es un testimonio de que la historia no la escriben siempre los vencedores iniciales, sino aquellos que tienen la capacidad de resistir hasta el último minuto, transformando una derrota segura en una victoria imposible. Si esta inmersión profunda en la historia de resistencia, traición y gloria de México te ha resultado valiosa y quieres seguir descubriendo las verdaderas historias que forjaron nuestro mundo, te invito a suscribirte al canal ahora mismo
y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo documental histórico.